Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Le invito a que comparta con nosotros estos minutos que vienen, donde vamos a estar recibiendo el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús para cada una de nuestras vidas. En el libro de San Marcos capítulo 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es impresionante ver el modo como Jesús actúa, cómo Jesús percibía todo lo que sucedía en el ambiente y a la distancia. Es impresionante también ver cómo Jesús se agrada con aquellos corazones que tienen fe y se irrita con los que son incrédulos y prejuiciosos. Es maravilloso cómo ver la respuesta de Jesús allí al corazón que guarda fe en su poder. Este es un mensaje breve solamente, y quiero decirte esto: hoy como nunca, tal vez más que entonces, la fe nos puede salvar. La fe es el elemento que nos permite acceder a la salvación que viene de Dios gratuitamente. Había un hombre, miembro de una familia, seguramente, postrado en su casa. Y este hombre tenía 4 amigos que, desesperados, se juntaron diciendo el uno al otro: ¿qué podemos hacer por nuestro amigo que se encuentra postrado, paralítico, y que no hay esperanza para él? Algo debemos hacer. Uno de ellos dijo: me enteré que en tal casa, en tal lugar está Jesús de Nazaret, aquel que hace milagros. ¿Qué les parece si lo llevamos a nuestro amigo allí?
Se pusieron de acuerdo 4, solo 4. Jesús alguna vez había dicho que si dos hombres o mujeres se ponen de acuerdo para pedirle a Dios alguna cosa, esa oración sería respondida. Si 2. Acá se pusieron de acuerdo 4. Cargaron a su amigo en su cama y lo llevaron. Y cuando llegan allí a aquel lugar, se encuentran con un gran impedimento. No podían llegar a Jesús. No podían llegar personalmente a Él, porque había una multitud. Me acuerdo en este momento de Zaqueo, aquel hombre bajito, que en la ciudad de Jericó salió queriendo conocer a Jesús. Y dice que se dio también con una gran multitud. Él era bajito de estatura y se encuentra con una gran multitud, pero no se desanimó. Corrió hacia adelante y a la vera del camino había un árbol y subió arriba de ese árbol para ver cuando Jesús pasaba por aquel lugar. Eso hizo Zaqueo. Estos hombres se encontraron con una tremenda multitud, pero lejos de desanimarse, ninguno de ellos se desanimó. Ninguno de ellos intentó regresar desanimado a casa. Dijeron: debemos llegar a Jesús. Debemos llegar a la bendición. Debemos tener un encuentro personal con Él. ¿Qué podemos hacer? Se les ocurrió la idea más loca. Alguno de ellos pensó: vamos a tener que abrir el techo justo en la dirección donde está Jesús. Pero ¿puede ser eso posible? Es posible. Es mucho sacrificio. Bajar una cama, hacer una abertura grande en el techo y bajar una cama por allí. Es posible. Hagámoslo, dijo alguno de ellos, porque tiene sentido. Hagámoslo porque lo lograremos. Hagámoslo porque llegaremos. Y lo hicieron. Rompieron el techo. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la cama en la presencia de Jesús. La cama con el enfermo encima. Era un gran desafío. Era un desafío, esos desafíos de la fe. Y esta se llama fe. Esta es la fe que engendra el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Cuando se animan a creer cosas locas para el mundo, cosas locas para los que no creen, para los incrédulos. Seguramente mientras ellos abrían el techo, se habrían reído más de uno, o se habrían burlado más de uno. Pero ellos abrieron el techo, bajaron al enfermo en la mismísima presencia de Jesús. Y allí dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos. Qué fe, ¿no? No quisiera tener usted esta fe. No quisiera usted que el Espíritu Santo engendre esa fe en estas épocas críticas, donde el miedo ha encadenado a miles de corazones. ¿No sabe usted que solamente la fe en Jesucristo es la que puede romper esas cadenas del miedo y del temor? Hacerte sentir seguro debajo de sus alas de amor, debajo de su protección. Y creer que Él está en control de todas las cosas. Jesús de Nazaret. 4 amigos que creyeron, que fueron, que sortearon dificultades. Esta es la fe que se anima a más. Esta es la fe de los desafíos, de los grandes desafíos.
Esta es la fe que triunfa, que vence, que logra, que se abre paso en el desierto, en el mar y donde fuere. Esta es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Había tenido 2 parálisis este hombre, una consecuencia de la otra y una ligada a la otra. El pecado estaba encadenando, estaba paralizando su alma. El pecado le impedía comunicarse con Dios. El pecado había trazado una barrera entre él y Dios. El pecado era el que lo inmovilizaba, el que lo tenía paralítico, tullido espiritualmente, sin vida espiritual. Jesús atacó la enfermedad más urgente primero: tus pecados te son perdonados. Esa parálisis que trae el pecado a nuestras vidas, que nos incomunica, que nos aleja de Dios, que nos pone en un estado de enemistad y de guerra con Dios, esa es la enfermedad más urgente. Porque el alma que muere en pecado en este mundo, más allá, le espera la perdición eterna. Y es importante que tenga oportunidad de salvarse antes que muera. Jesús atacó la primera enfermedad y la más urgente: tus pecados te son perdonados. Estaban unos religiosos allí, y allí vemos la oposición que Jesús sufrió a lo largo de su ministerio. Estaban unos escribas que murmuraron entre ellos diciendo: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando si solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Tenían razón ellos? Tenían razón, en cierta manera, en el sentido de que solo Dios puede perdonar pecados. En ese punto tenían razón. Jesús le dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, tiene potestad, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús enmudeció a los incrédulos y maravilló con su gracia y su obrar poderoso a los que creyeron y confiaron en Él. Jesús hizo 3 cosas que demuestran que Él es Dios. Jesús conoció los pensamientos de ellos. Eso es solamente Dios tiene esa capacidad de conocer el pensamiento de los demás, nuestros pensamientos. En segundo lugar, perdonó los pecados, y solamente Dios puede perdonar pecados. Y en tercer lugar, hizo el milagro de liberación y sanidad físicamente de este hombre. ¿Cuál es la conclusión? La fe de 4 hombres, la fe perseverante, logró su objetivo. Jesús sanó al enfermo, se puso de pie, cargó su cama sobre su hombro y se fue a su casa como el Señor le mandó.
levántate, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe perseverante, la fe que evadió a la multitud, que superó a la multitud. Hay multitudes de enemigos, multitudes de pensamientos negativos, multitudes de oposiciones, multitudes que siempre aparecen cuando alguien quiere conocerse o encontrarse con Jesús. Siempre está esa multitud. Pero ellos superaron a la multitud, rompieron el techo. ¿Qué significa eso? Es una fe que rompe los límites, que rompe lo que estorba, lo que me impide comunicarme con Dios. Debo destruirlo, debo abrir paso a mi vista, a mi fe, creer que detrás de ese firmamento azul hay un Dios todopoderoso que me asiste y que me escucha en mis tribulaciones y en mis necesidades. Y que Él se complace en premiar la fe genuina nacida del corazón. Él la sabe premiar. Una fe victoriosa, una fe que no se resigna, una fe que no se desanima. Una fe que cuanto más grandes son las multitudes, más grandes son las montañas, más crece, más se anima. Oh, qué maravilla, qué precioso es creer de esta manera en Jesús. 4 amigos salvaron la vida de su amigo, 4 que creyeron, 4 que confiaron, 4 que se animaron, 4 que fueron hasta las últimas consecuencias, 4 que se jugaron. Jesús, al ver la fe de ellos, entonces actuó, limpió sus pecados, le devolvió vida a su espíritu, a su alma, le devolvió la comunión con el Padre, le dio la salvación y la vida eterna. Y luego le dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Allí en tu casa comienza tu ministerio, tu testimonio, tu misión de llevar el mensaje de salvación. En tu casa, allí comienza. Vete a tu casa. Lo devolvió a su casa. De donde había sido traído, ahora volvía él cargando aquella cama que lo trajo a él. ¡Qué maravilla! El Señor le ha devuelto la salud, la vida, la liberación y le ha dado la salvación a un hombre. Es lo mismo que quiere hacer hoy contigo. Jesús está esperando que confiemos en Él, que creamos en Él, que nos animemos a desafíos cada vez superiores. Y este es un momento, mis amigos y mis hermanos, este momento de la República Argentina, este momento de nuestro pueblo, este momento de nuestra provincia, este momento del mundo, este es el momento donde deben levantarse corazones de fe, oraciones de fe, clamores de fe. Alcemos nuestras oraciones, pero con fe. Una fe que rompa los imposibles, que disipe los oscuros nubarrones de incredulidad que vienen sobre este mundo. No podemos meternos en la cueva como Elías. Debemos salir a la batalla con esa fe que enfrentó Elías a los profetas de Baal. Esa fe que enfrentó David a Goliat.
En fin, cuántas proezas han hecho en el campo de la fe, muchos. Este es el momento de creer, de confiar y de rendirnos delante del Señor. Porque ¿sabes algo? Jesucristo es Dios, el Dios hecho carne. Él puede perdonar tus pecados. Él puede limpiarte de toda maldad. Él puede darte la salvación eterna. Ahora, si te arrepientes y crees en Él, Él puede. La primera palabra que le dice, y con esto termino este mensaje, la primera palabra que le dice Jesús a este hombre enfermo es: hijo. Qué expresión de amor. Es como que lo pusiera debajo de su brazo, debajo de su cobertura, debajo de sus alas de amor. Hijo. Está marcando una cercanía familiar. Hijo. Así como le dijo a aquella mujer que sanó del flujo de sangre: hija, tu fe te ha hecho libre. Vete en paz y queda libre de este azote. Así también a este hombre le dice: hijo. Y esta noche, aunque no hubieras sido hijo en el pasado, aunque no fueres hijo hasta este momento de Jesús, puedes pasar a serlo si lo aceptas como tu Salvador, como tu Señor, como el amo de tu vida. Con esa fe que demostraron estos cuatro, que fue un testimonio por 2000 años ya, que ha quebrantado muchos corazones y ha convencido a muchos que Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo puede perdonar los pecados? Sí. ¿Jesucristo puede levantar a un paralítico? Sí. Jesucristo puede hacer eso y mucho más, porque Él es Dios, el Dios encarnado. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial. Busca a Jesús antes que sea tarde, pero con fe, con mucha fe.